Este es el primer video de 2 de equilibrio de sistemas materiales en el caso plano, en el caso en 2D. Se comenzará definiendo qué es un sistema de fuerzas. Es un sistema que actúa simultáneamente sobre un sistema material. Sistema de fuerzas concurrentes. Es un sistema formado por varias fuerzas que tienen diferentes magnitudes, diferentes direcciones, diferentes sentidos, pero sus líneas de acción se cortan en un solo punto, concurren en un solo punto. Sistema de fuerzas equivalentes, este concepto es muy importante porque no son sistemas iguales, son sistemas distintos, pero que el efecto de esos sistemas sobre el sistema material es exactamente el mismo. Resultante de un sistema de fuerzas es el sistema de fuerzas más simple posible, que sea equivalente al sistema dado. Esto implica que si se tiene un sistema S formado por las fuerzas desde F1 hasta N, hasta Fn, el sistema resultante, o la fuerza resultante, es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema material en un momento dado. Momento de una fuerza respecto a un punto es la medida de la rotación de un cuerpo debido a la acción de una fuerza. El momento o torque se calcula en general mediante un producto cruz, sabiendo que matemáticamente sabemos que este vector momento es perpendicular al plano que forman los vectores P, Q y F. O sea que esto se lee como que es el momento debido a la fuerza F respecto al punto P. Q es el punto de aplicación de la fuerza y P es un punto cualquiera en el espacio. Se tiene este vector, la magnitud de este vector se obtiene mediante el producto simple entre la magnitud de ambos vectores y el seno del ángulo, del menor ángulo que forman ellos dos. Tiene la fuerza F aplicada en el punto Q, el vector PQ, la línea de acción de la fuerza, P es la distancia desde P hasta la línea de acción de esa fuerza, que es perpendicular a esa línea de acción. El ángulo θ, que es el menor ángulo que forman en los dos vectores. Si se tiene una fuerza igual a la anterior, cuya única diferencia es el punto de aplicación, también se puede trabajar y calcular el momento respecto a P debido a esa segunda fuerza que ahora actúa en B. Si se observa, como la única diferencia entre estas dos fuerzas es el punto de aplicación, esta distancia es la misma para ambos casos. Entonces se generan dos triángulos rectángulos que tienen como común el mismo cateto opuesto. O sea, trabajando con esos triángulos, ya que se tiene el mismo centro de momento que es P, y B es el brazo de la fuerza, que es esa distancia, se puede calcular entonces cuánto vale esa distancia B medida en cada uno de esos triángulos y en relación a el ángulo que cada uno de esos vectores forma con la línea de acción de la fuerza. De esta manera, ese vector momento, independientemente de cualquiera de las dos fuerzas con las que se esté trabajando, la magnitud de ese vector momento es igual a B por F, porque la línea de acción es la misma, la magnitud, dirección y sentido es la misma, y el centro de momentos también es el mismo. Entonces, en el caso plano, y se está trabajando con el plano de la pizarra, se escribe de esta manera: ese vector momento tiene magnitud P por F, y esta flecha curva indica que ese vector momento es perpendicular al plano de la pantalla, y siguiendo la regla de la mano derecha, para nosotros este momento es un momento positivo. Y las unidades del vector momento son unidades de fuerza por unidad de longitud. En el sistema internacional sería newton metros, en el sistema inglés sería libra pie o libra pulgada. ¿Qué pasa si se tiene un sistema de fuerzas? Para calcular el momento respecto a un punto, debido a ese sistema de fuerzas, se hace una sumatoria. Se calcula el momento debido a cada una de las fuerzas y se suma vectorialmente. En el plano, entonces, se representa
el momento o torque con una flecha curva, que según la regla de la mano derecha es positivo en sentido horario, antihorario, perdón, y negativa en sentido horario. Lo que indica entonces es que esto que está aquí es un vector perpendicular a la pantalla y sale de ella. Y el de la derecha es un vector perpendicular a la pantalla, pero entra a ella. Este concepto es muy importante: par de fuerzas, pareja o momento de un par. Es un sistema muy particular formado por dos fuerzas que tienen unas características bien especiales. Tienen la misma magnitud, la misma dirección, sentidos contrarios. Sus líneas de acción entonces son paralelas entre sí. Si se calcula la resultante de este sistema de fuerzas, nos daría el vector nulo. Pero al tomar momento, el momento tiene un valor en general diferente al vector nulo. Esto es lo que ocurre exactamente cuando se usa una llave de cruz para apretar o aflojar la tuerca de un caucho. Están aplicando dos fuerzas paralelas entre sí, de igual magnitud aproximadamente, sentidos contrarios, y el único efecto de este sistema sobre la tuerca es el giro. No hay desplazamiento. Si se calcula el momento respecto a A debido al sistema de fuerzas, el momento respecto a A debido a la fuerza que está arriba es 0, porque no hay brazo, y el momento respecto a A debido a la fuerza que está abajo es A por F positivo, donde el brazo es A. Si se toma ahora momento respecto a B, se cambia el centro de momento. El momento respecto a B debido a la fuerza que está arriba es A por F positivo, y el momento respecto a B debido a la fuerza que está abajo es 0. Por lo tanto, el momento respecto a B también es igual a A por F. Se trabaja con C, que es un punto equidistante a ambas líneas de acción. El momento respecto a C debido a la fuerza que está arriba es A medio por F, y el momento respecto a C debido a la fuerza que está abajo es A medio por F, los dos positivos, o sea que el momento respecto a C debido al par de fuerzas es también A por F. Si se toma, por ejemplo, un punto D, cuya distancia a la línea de acción de abajo es E minúscula, el momento respecto a D debido a la fuerza que actúa en A sería E más A por F positivo, y el momento respecto a D debido a la fuerza que actúa en B sería menos E por F. Cuando se hace esta suma, se obtiene que el momento respecto a D debido al par de fuerzas también es A por F. Y se puede tomar momento respecto a cualquier punto y siempre va a dar igual a A por F, porque este es un sistema muy particular que tiene resultante de fuerzas nulas y el momento siempre va a valer A por F, y en este caso también es positivo según la regla de la mano derecha. Se acaba de demostrar que el par de fuerzas es un vector libre. Fíjense que no importa en el punto donde estemos trabajando y tomando momento, siempre va a dar lo mismo. Va a dar A por F y es perpendicular al plano definido por la pareja, al plano definido por ambas fuerzas. El ejemplo 1, se va a calcular momento, se tiene un cuerpo rígido rectangular, sobre él actúa un sistema de fuerzas y un par o momento justo en el centro. Esto se lee 100 newton metros. Estas son las unidades de momento. Y lo que se va a hacer es tomar momento respecto a varios centros de momento distintos. Recordemos en la lámina anterior que se demostró que el momento es un par libre, o sea que no importa dónde se esté trabajando, siempre va a actuar de la misma manera sobre el cuerpo rígido. Aquí hay entonces varios ejemplos. Si se toma momento en A debido al sistema de fuerzas, lo que se hace es, se descompone esa fuerza inclinada en una componente horizontal, en una componente vertical. Ambas componentes no producen momento, ninguna de las dos produce momento respecto a A, porque no hay brazo. El momento respecto a A, debido a la fuerza que está en B, el brazo es 4, sería 4 por 200, y el giro sería positivo, o sea que sería, perdón, 8, 4 más 4, sería 8 por 200 positivo. El momento respecto a A, debido a la fuerza de 500 newton, sería brazo 3 metros,
por 500 newton y el giro sería negativo, o sea que sería menos 3 por 500. Y este momento, este torque que está allí, que ya se demostró que es un vector libre, según la regla de la mano derecha es negativo, para nosotros siempre vamos a restar. Y casualmente, el momento respecto a A da 0. Casual. Lo que estamos calculando ahorita es la magnitud de esos vectores momentos con su signo. Se cambia el centro de momento y ahora es B. La componente horizontal de la fuerza que actúa en A no produce momento respecto a B porque no hay brazo. Por eso es que ese momento es 0. El momento respecto a B, debido a la componente vertical de la fuerza que actúa en A, sería brazo 8 y la fuerza sería 300 por el seno de 30 y el momento es positivo. El momento respecto a B, debido a la fuerza de 200 newton, es 0, porque no hay brazo. El momento respecto a B, debido a la fuerza de 500 newton, es menos 3 por 500, y el vector libre, el momento, o el par, o la pareja, se resta. Ese momento da menos 400. De manera similar, se toma momento respecto a C y se toma momento respecto a D. Vamos a tomar momento respecto a H, debido al sistema de fuerzas. Momento respecto a H, debido a la componente horizontal que actúa en A, sería menos 1,5 por la componente horizontal de esa fuerza. El momento respecto a H, debido a la fuerza vertical, a la componente vertical de la fuerza que actúa en A, en este caso el brazo es 4 y esta es la componente vertical de esa fuerza. El momento respecto a H, debido a la fuerza que actúa en B, sería brazo 4 por 200, que es la fuerza, y ese momento sería positivo, y el momento respecto a H, debido a la fuerza de 500, sería 1,5 el brazo por 500, y ese momento es negativo. Y aquí también tenemos que tomar en cuenta el menos 100, porque aunque estemos trabajando justo donde está aplicado ese momento, sabemos que esa rotación no depende de dónde estemos trabajando porque es un vector libre, y tenemos que restarla no importa dónde estemos trabajando. Podemos observar entonces que todos estos momentos son distintos porque ¿qué se cambió? El centro de momento. El sistema de fuerzas es exactamente el mismo. Vectorialmente se representa de esta manera cada uno de esos vectores momentos. Un sistema de fuerzas en equilibrio es aquel que, si actúa sobre un sistema material que inicialmente estaba en reposo, no perturba ese estado de reposo. Si un sistema está en equilibrio, también lo está cada una de sus partes, por eso se puede separar cada una de las partes del sistema material que está en equilibrio y se le aplican las ecuaciones de equilibrio a cada una de ellas. Si hay una partícula en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas, la resultante de ese sistema de fuerzas tiene que ser igual al vector nulo para garantizar que ese sistema esté en equilibrio. En el caso plano, las componentes rectangulares de una fuerza pueden ser F1 y F2 y son perpendiculares entre sí para que sean linealmente independientes, y la suma vectorial de F1 y F2 es igual a la fuerza F. Si se tiene la misma fuerza F, pero se cambia el sistema de coordenadas, las componentes serán otras, por ejemplo, F3 y F4. Lo importante es que F3 y F4 tienen que ser perpendiculares entre sí, y su suma vectorial también va a ser igual a la fuerza F. No cambia la fuerza, lo que cambia son las componentes dependiendo del sistema de coordenadas. En general, si se trabaja con un sistema de coordenadas cartesianas en el plano, simultáneamente se tienen que cumplir estas dos ecuaciones para garantizar que ese sistema esté en equilibrio. Si se tiene una partícula en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas, esas dos fuerzas tienen que ser colineales, de igual magnitud y sentidos contrarios. Si una partícula está en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas, además de poder trabajar con la sumatoria de fuerzas, se puede trabajar con un triángulo de fuerzas. Este camino en general es más corto, pero hay que tener mucho cuidado al definir estos ángulos internos del triángulo. La complicación realmente está allí. Se puede trabajar con la ley del seno o la ley del coseno para calcular la magnitud de esas fuerzas. En este ejemplo se muestra
un cable, el cable este que está en rojo, el cable ABC. La polea B está apoyada sobre ese cable. Esa polea tiene un peso de 3.500 newton. Hay un segundo cable, que es este que está en negro, que conecta la polea B, pasa por la polea C, y en el otro extremo actúa una fuerza P. En equilibrio, se puede demostrar que la magnitud, el valor de la magnitud a lo largo de todo el cable rojo es la misma. Los vectores son distintos. La tensión BA es distinta a la tensión BC en el cable rojo, pero sus magnitudes son iguales porque están en un sistema en equilibrio, pasan por una polea y la cuerda es ideal o el cable es ideal. La tensión en el cable negro es distinta a la tensión en el cable rojo porque son cables distintos, pero la tensión CB es exactamente igual a la tensión CP en magnitud. Y entonces, esta fuerza P que está aquí es igual a la magnitud de este cable negro. Se hace el diagrama de cuerpo libre de la polea de abajo, de la polea B. Como esa polea es de dimensiones despreciables, se puede suponer que estas dos partes de la tensión, estas dos tensiones son paralelas. Como la tensión, esta tensión que se llama PC2 es igual a la tensión en el otro lado del cable negro, es igual a P, y la tensión BA y la tensión BC1 son iguales en magnitud, se llama T1, sumatoria de fuerzas, se calculan ambas tensiones. Y la tensión T2 es igual a P. Aquí también se puede trabajar con el triángulo de fuerzas, porque se pueden sumar estas dos tensiones que son paralelas, T1 y T2. Hay que tener cuidado al definir los ángulos internos, y con la ley del seno se pueden calcular también esas tensiones. Aquí hay otro ejemplo, es el ejemplo 3. Hay una caja de 600 kilogramos. Esa caja de 600 kilogramos hay que pasar esa masa a peso multiplicando por la aceleración de gravedad. Está soportada por arreglos diferentes de polea. En el primer arreglo, para la polea hay dos fuerzas que están soportando el peso de la caja, de manera similar en el caso B. En el caso C y en el caso D hay tres fuerzas de igual magnitud que se pueden suponer todas verticales porque las poleas son de dimensiones despreciables. Entonces hay tres fuerzas soportando el peso de la caja. Y en el último ejemplo, en el ejemplo E, como todo esto de dimensiones despreciables, se puede hacer el diagrama de este pequeño conjunto y entonces hay cuatro fuerzas que están soportando el peso de la caja. Se va a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea inferior para cada uno de los casos. En los casos A y B se calcula la tensión, la magnitud de esa tensión, de manera similar en los casos C y D, y en el último caso E. Se puede observar que la tensión en el segundo caso es menor a la del primero, y la tensión en el último caso es menor a las anteriores, porque mientras más fuerzas estén soportando el peso de la caja, se distribuye ese peso. Por eso es que el arreglo de poleas es muy útil para soportar pesos. El otro ejemplo 4, hay una caja que está soportada por este cable, este pequeño cable vertical. Es una caja de 200 kilogramos. Por supuesto, también esa masa hay que transformarla en peso, multiplicarla por la aceleración de gravedad. En este caso hay dos cables, el cable CA, el cable CB, pero en este problema dicen, calcule la tensión, este ángulo, para garantizar que la tensión en el cable CB sea mínima. Para que esa tensión sea la más pequeña posible, la longitud de ese cable tiene que ser lo más pequeña posible. Por lo tanto, estas dos cuerdas tienen que ser perpendiculares para garantizar que esta cuerda sea lo más pequeña posible. Se hace el diagrama de cuerpo libre, se calcula entonces el ángulo
por la condición de perpendicularidad entre esas dos fuerzas. En este caso se va a trabajar con el triángulo de fuerzas y se calcula con la ley del seno la tensión solicitada. Se puede calcular también la otra tensión, pero en este problema no se solicita. Vamos a detener aquí el video. Este va a ser entonces el video 1 de este tema y luego continuaremos con la segunda parte.